Edad antigua de la contabilidad. En el año 6000 a.C., existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otro los números, y desde luego elementos económicos indispensables como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia. Los comerciantes utilizaban el ábaco como calculadora, las tablillas de barro como cuadernos, que permitió llevar los registros en forma cronológica. Egipto. Utilizaba los papiros y su escritura era por medio de jeroglíficos. Los escribas eran la mano derecha de los faraones y leían los jeroglíficos. Grecia. Los bancos manejaban un libro diario, ingresos, dinero, y otro libro llamado clientes, préstamos. También se encontró el santuario de Delfos, donde se descubrieron las placas de mármol, donde plasmaron registros contables. Roma llevaban un libro de ingresos y uno de gastos. También se originó un principio de la partida doble por Lucas Pacioli. Edad Media. Con la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un considerable progreso a lo largo de la Edad Media. De esta época se conserva una ordenanza de Carlomagno, mediante la cual se exigía a sus escribanos un inventario anual de las pertenencias del imperio y el registro en libros de sus transacciones económicas en términos de ingresos y egresos. Las actividades contables se facilitaron considerablemente entre los siglos VII y IX, con la aparición de una moneda común que tuvo aceptación internacional emitida por la Constantinopla. El mayor avance de la contabilidad en la Edad Media se dio con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por clientes. La mayoría de las grandes empresas de esa época llevaban sus libros con base en un sistema utilizado en los libros de Medici de Florencia. Renacimiento. Luca Pacioli, dominado por muchos como el padre de la contabilidad. Este difusor de la partida doble explica cómo esta es un equilibrio matemático y además que cada transacción de intercambio puede afectar dos o más partidas, según sea la complejidad de la misma. De todos estos conceptos surge el método veneciano, que no es otra cosa que la personificación de las cuentas, o más precisamente el mismo modelo de la partida doble que conocemos en la actualidad, favorecida por el invento de la imprenta y la difusión de números arábicos. Este método se basa en dos principios: personificación de las cuentas en deudoras y acreedoras. En las operaciones comerciales no hay deudor sin codeudor. Edad contemporánea. Los cambios más profundos y de mayor repercusión presentados en las actividades contables en toda su historia tuvieron lugar en el siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, la filosofía individualista sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad. En este periodo se originan los conceptos de contabilidad empresarial y el de entidad, dos principios que han servido de soporte para normar los registros y la información financiera. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La decadencia generalizada del comercio ultramarino de Cádiz en las primeras décadas del siglo XIX, tras la pérdida de las colonias americanas, ha constituido desde siempre uno de los tópicos de nuestra historia económica contemporánea. No se crea por ello, sin embargo, que el primer sistema no evolucionó. Lo hizo y se fue perfeccionando, pero conservando siempre su carácter bilateral, que le restaba utilidad para su empleo como método de registro, memoria y gestión empresarial. En efecto, su planteamiento se ajustaba perfectamente a la necesidad de controlar la actuación de los funcionarios y de las personas a las que se encomendaba una misión que involucrase la recepción, entrega y manejo de los dineros y bienes públicos. En los reinos de Castilla, esas prácticas contables se originaron ya avanzada la Edad Media, el llamado sistema de cargo y data, que se ha mantenido a la administración de una forma u otra hasta bien entregado el siglo XX. Antecedentes de la historia de contabilidad en México. Época prehispánica. Los sistemas contables mayas alcanzaron su mayor expresión en los cómputos calendarios, manejados
por la clase sacerdotal. También se tiene conocimiento de algunos registros contables de índole comercial. Época colonial. Los conquistadores de sus principios nombraron un contador encargado de recaudar y supervisar la parte correspondiente a la corte y vigilar el reparto equitativo para el resto de sus integrantes de la expedición. Época del virreinato. Los contadores de la Nueva España llevaban diversos libros de receta. En este se aceptaban las multas, depósitos, cargo contra particulares y préstamos prelados y ministros, inventario de objetos en poder del portero y funcionario de cargo y data. En este se registraban todos los ingresos y egresos, debiéndose conservar los recibos de pago.